Oye, cámaras. ¿Es una cámara? On en avait deux, on en avait pas beaucoup. Et la personne a pu le transformer aussi. C'est déjà faire dans la bombe, de faire des pochoirs. Si es sólido es mucho más, parece roca, si es líquido parece mucho más un rollo volcánico, si es gaseoso ya parece un poco planetario o universal, y eso depende de la cantidad de que le pongas. C'est des sucrés et le son sucré. Jesús. Corto. Ay, qué buena pinta. Sí, es que es el más bonito de todos. Bueno, yo quería explicaros desde aquí un poco para entender cómo es el trabajo que yo realizo, artístico, sobre todo pictórico. Se desarrolla más que nada a partir de tres ejes importantes para mí. Uno es la subjetividad, o sea, lo que uno tiene en el interior y lo que uno quiere proyectar. Otra parte es el hábitat, o sea, el espacio que está habitando en ese momento. Y luego una tercera parte pues es la forma de realizar a lo mejor un proceso que también dentro del proceso artístico ese proceso sea un poquito particular o diferente. Yo vengo del expresionismo abstracto, es algo ya muy viejo. Empezó en el año 45 con la Escuela de Nueva York de Motherwell, etc. A mí me gustaba muchísimo esa obra, me gustaba muchísimo el hecho de no buscar un fin dentro de la obra pictórica, sino que verdaderamente el medio, el proceso, la forma, lo que te impulsa a realizarlo y todo eso fuera verdaderamente la parte importante de ese ejemplo, ¿no? De ese movimiento, de esa vanguardia. Entonces, claro, estando ya en el 2017 como estamos, pues buscamos siempre intentar innovar algo, aunque es difícil porque prácticamente todo se hizo. Y yo me baso en estos tres elementos un poco para estructurar cuál es mi trabajo. El primero es la subjetividad, entonces, bueno, es una persona que vive mucho hacia el interior, que piensa que cuando realiza un trabajo pictórico está echando sus venenos afuera, está echando afuera una energía que no sabe muy bien cómo, a lo mejor, cómo canalizar de una forma positiva, y entonces a la hora de trabajar echo la pintura, la tiro, la proyecto sobre el lienzo y eso pues me encanta porque la veo como cae, la veo como va secando, la veo cómo se va moviendo y me gusta mucho trabajar desde el interior y de una forma muy zen, sin pensar en nada y sin querer representar absolutamente nada. Luego todo se parece siempre a algo, eso es inevitable. Pero me gusta que nada se parezca a nada, que no quiera yo realizar ningún tipo de representación porque estamos constantemente bombardeados por imágenes, constantemente, sea televisión, sea internet, sea Facebook, sea Instagram, sea en redes sociales y por la calle. Estamos todos los días constantemente bombardeados por imágenes, por letreros, por frases, por eslóganes, por publicidad. Y a mí lo que intento es salirme un poco de todo eso y trabajar en base a mi inconsciente, ¿no? A que sean mis propias memorias las que salgan al exterior con este trabajo.
O sea que es un trabajo puramente, e intento que sea puramente subjetivo, que el punto de mira sea el mío y que eso lo haga personal. Con respecto al hábitat, se trata de que yo voy realizando proyectos y los llamo proyectos cuando hay una interacción entre el vídeo, la fotografía, la instalación y la pintura, y que tienen un contexto geográfico que es muy importante para mí, porque me gusta impregnarme de ese contexto y trabajar con lo que la naturaleza me pone cerca o a la mano, y trabajar también con el grado de humedad, porque depende del grado de humedad que haya en un ambiente, el secado de la obra se hace a una velocidad u a otra, y el sedimento que queda cuando el agua se evapora puede producir una solución sólida, o si de repente hay bastante más humedad, entonces pues la solución, aunque haya secado, es líquida, o incluso se pueden conseguir espacios gaseosos. El hábitat es importante para mí, y a mí lo que me hubiera gustado, y lo que de hecho me gusta y lo que llevo haciendo desde hace unos años, es internarme en un espacio a modo de eremita en una finca cerrada donde haya una temperatura ambiente interesante y poder trabajar allí una serie de lienzos, realizar una documentación en vídeo y trabajar papeles, hacer acciones, y el hábitat en ese caso es muy importante porque, como os digo, la temperatura, el grado de humedad, la cantidad de horas de sol y el cómo es el suelo, etcétera, todos esos ingredientes que yo puedo a lo mejor recoger del suelo o recuperar de la naturaleza pueden ser integrados en la obra. El tercer eje que me parece interesante es la forma de trabajar esa obra, lo que es el proceso en sí mismo. Yo aquí, cuando les cuento en Francia, les hablo de una coreografía de la acción. La obra se realiza por sucesos, y los sucesos son acciones, y las acciones llevan en sí mismas una pequeña coreografía. No quiere decir que baile una sardana antes de empezar a pintar, pero sí que se realizan una serie de movimientos un poquito medidos y de forma mecánica, para que tampoco el movimiento propio del cuerpo incida de forma muy importante en la obra. Trabajo capa sobre capa, proyecto pintura sobre un lienzo, espero que vaya secando, o sobre un papel. En el momento en que eso ya me ha dado una serie de coordenadas que me interesan y otra serie de coordenadas que no, pues le meto un buen manguerazo, limpio todo lo que no me sirve, vuelvo a esperar a que seque, y cuando ha secado vuelvo a proyectar con otro color, con otra materia, con otro elemento, y hago una segunda capa. Al final el resultado no suele ser muy texturizado, no me gusta mucho emplear así lo que son muchos materiales, prefiero obtener transparencias como si fueran grandes acuarelas, y yo creo que el proceso pues es un proceso curioso y que es interesante, y del que hay bastante documentación en el vídeo de L'Élan Créateur, que seguramente podremos ver alguna parte u otra. Lo demás, por ejemplo, con respecto al vídeo, el vídeo al principio yo tengo muy poquitos medios para realizar un vídeo como Dios manda a nivel calidad, vamos a decir, profesional. Entonces el primero que hice lo hice en La Mancha, era un poco para relatar de qué forma yo iba echando esas capas, capa sobre capa. Y fui relatando un poco, y fue un vídeo de lo que se llama un vídeo de documentación. Cuando me fui ya en el 2011 a Navarra y trabajé sobre l'Élan Créateur, la pulsión creativa, ahí ya creo que el vídeo tomó un carácter individual. Creo que es un vídeo que se explica a sí mismo, que no es una documentación sobre algo que estás realizando, sino que verdaderamente tiene vida propia. Trabajé con un músico que me ofreció un solo de batería, y luego trabajé con los sonidos de la naturaleza, tormentas, lluvia, pájaros, rebaños de corderos, gallinas y todo lo que había por allí que yo pude aprovechar. Ese trabajo para mí ha sido el más completo, Han sido 2 meses de inmersión, fue en el 2011, eso luego se expuso y se ha expuesto en varias ocasiones.
El vídeo me gusta mucho, me sigue gustando 5 años después. Y luego a partir de ahí pues muté, hice un traslado, me vine a Burdeos y no sé, ahora aquí estoy empezando a mezclar. Voy a hablar un poco entonces de los proyectos que me han traído hasta aquí y como proyecto, como os decía antes, que juntaba un poco lo que es la documentación, el papel, la pintura y la idea inicial o el hábitat que vamos ocupando. Empecé con La Mancha en el año 2010, ahí hice un vídeo, como os digo, con muy poquitos medios, que ya veréis un poquito cómo es. Tengo algunas acciones sobre papel, pero fundamentalmente era el trabajo de 10 telas, pero la verdad es que aunque las trabajaba al mismo tiempo, las 10 telas son diferentes, con unas paletas más o menos diferentes y no tienen, esos cuadros no tenían un concepto de proyecto en sí mismo. Fue una inmersión en La Mancha durante 2 meses, fue un poquito más corta porque hubo algún problemilla ahí en La Mancha y terminé ese proyecto en Arteleku. Yo creo que una de las cosas que se va a ver es una acción de tinta de pigmento negro sobre papel blanco que fue realizada en Arteleku y que es muy interesante, sobre todo como contraste con otra acción que hice en La Mancha. Lo interesante es el realizar la acción de la misma manera, con la misma coreografía, con el mismo cubo. El pigmento fue diferente, en La Mancha utilicé un pigmento cobre y en Arteleku utilicé un pigmento negro. El mismo tiempo de realización. ¿Y qué pasa? Pues que en La Mancha estábamos a 42 grados, los papeles estaban calientes y el agua evaporó a una rapidez impresionante, lo que dejó un sedimento muy polvoriento, muy seco, muy arenoso. En cambio en Arteleku, en vez de trabajar sobre la tierra misma, se nos ocurrió trabajar sobre una capa de hormigón y encima pues en vez de 42 grados teníamos 18 y estábamos a la sombra y allí organizamos un barro impresionante. Con lo cual, aunque yo hice vaciados también y algo se secó y algo quedó, el resultado es absolutamente líquido. Son como unos 40 papeles
y bueno, me parece bonito pues ver que al final el contraste entre esos dos trabajos, lo único que ha sido de diferente es la temperatura, el grado de humedad y el espacio donde se ha realizado, porque lo demás la acción era exactamente igual. Después de La Mancha me fui a Navarra, a Corella, y al año siguiente, en el año 2012, o sea, 2 años después, y estuve allí también un par de meses, pero allí la idea era pintar 10 cuadros, o sea, 10 lienzos en el suelo, de forma mecánica y proyectando la pintura en cada uno de los 10 lienzos de una forma mecánica y al mismo tiempo. Quiere decir que todos esos lienzos tienen las mismas capas de pintura, el mismo color en cada capa, la misma realización y el mismo acto físico de pintar o de tirar esa pintura. Eso me dio como resultado 10 telas muy similares, pero que luego al acercarte a ellas son distintas unas de otras, y la distinción la hace únicamente la humedad o la gravedad, o en el momento la parte que cayó o la parte que no cayó. En fin, es todo bastante accidental, va secándose, lo voy lavando con manguera y espero que seque otra vez y venga otra capa. Pues tendrán como 12 o 13 capas cada tela. También estuve trabajando con mi cuerpo, echaba pintura sobre mi propio cuerpo y lo utilizaba como un pincel, como hacía Yves Klein, solo que yo no soy solo el pincel que lo utiliza cuando utilizaba sus modelos de forma bastante misógina, sino que yo soy el pincel, pero también soy la artista y proyecto con mi cuerpo y voy dejando huella en unos papeles de 1,5 por 3, y ahí pues estuve también grabando yo misma cómo hacía ese trabajo. También estuve haciendo bastantes fotografías de lo que iba viendo y bueno, fue un trabajo que a mí me resultó muy satisfactorio, fue muy agradable. Pude grabar también sonido de forma independiente y creo que ahí realicé un vídeo pues interesante y, como he comentado antes, que puede funcionar por sí mismo sin tener al lado ni los papeles ni las telas. Eso fue en el año 2012. En el año 2013 me trasladé y me vine a vivir a Burdeos para ver si aquí, después de un proyecto que tuvimos en 2011 que fue muy agradable, vinimos a Burdeos a pasar unos días, me gustó mucho la ciudad y pensé que podía ser un nuevo destino, salir del País Vasco, salir de Hendaya, salir de la zona de confort. No me he ido muy lejos, me he ido a 2 horitas y media del pueblo, pero sí que las cosas pues han cambiado mucho y son bastante diferentes. Ahí me pasé casi un año haciendo obras en una pequeña shop que me cogí. Y luego pues me puse a pintar en el jardín y casi el punto de partida fue durillo porque no sabía muy bien por dónde tirar. Así que al principio me encontré en una zona bastante gráfica, con bastante dibujo, muy paisajística, formatos muy grandes, que era lo que me quedaba y lo que había traído de por allí. Y bueno, pues estuve trabajando aquí durante el verano, terminando una serie de obras en invierno en el taller de unos amigos, y a partir de ahí me surgió una proposición interesante de exposición y ahí es cuando creé la nueva serie Terráqueos. Como diferencia de las obras anteriores, yo creo que es el haber podido fundir fondo y forma con este vicio, esta forma de trabajar, este método de capa sobre capa. Iba cayendo siempre en tener pues los fondos por un lado, las formas por el otro y el recurrente paisaje que venía siempre a mis ojos. Y aquí pues he conseguido unas zonas más planas, unas zonas más como si fuera un registro planetario, un registro geológico. Yo creo que como obra finalizada pues me ha dado otro punto de vista que a mí en concreto me parece interesante. Seguimos un poco con el mismo tema de que parecen sólidos, líquidos o gaseosos, y siempre queda dentro de la geología, de la naturaleza, de la huella, y por ahí más o menos he seguido trabajando. Ahí se me presentó la oportunidad de realizar una residencia artística en un pueblito a unos 40 kilómetros de Burdeos, donde me prestaron un taller muy grande, con un espacio para pintar en un jardín. Al cambiar de hábitat, al cambiar de temperatura, de sol y demás, recuerdo que hizo un junio pésimo, o sea, no pude pintar en todo el mes de junio porque había una humedad, no paraba de llover
pero bueno, al final luego ya conseguí unos días cálidos y lo que hice fue trabajar con el subproducto de la viña. Es una zona vinícola, estaba todo lleno de por allí de uvas y pude visitar una destilería, que casi no me sale el nombre, una destilería donde todos los subproductos de la viña obligatoriamente en el reciclaje tienen que pasar por ahí. Es un tema legal, no te dejan casi llevarte su producto porque dicen que te va a pillar la aduana en el camino. Digo, ¿cómo que la aduana? Yo creía que la aduana solamente era en las fronteras y no, parece que no, que si te ven ahí como llevando un subproducto de viña que tiene un grado alcohólico particular y que es algo como que no ha pasado por un tipo o serie de aranceles, puede causar problemas. Bueno, me cogí unas cuantas pepitas, unos cuantos pellejos, unas cuantas ramitas y sobre todo lo que más juego me dio fue lo que llaman la li, que es el pozo, y pude estar además consiguiendo pozo durante todo el verano, que es lo que más consistencia tenía, más pigmento y más fondo. Y con eso me trabajé pues una decena otra vez de lienzos, pero no me sentí muy motivada a realizar ningún tipo de vídeo porque no veía, francamente, que pudiera conseguir algo distinto o mejor de lo que ya había conseguido con el Lange Atego o incluso con la Mancha. Así que hice estos 10 lienzos seguidos con un concepto también de proyecto. También utilicé óxido de cobre, que es azul, y azufre, que es amarillo y se va oxidando hacia blanco, y todavía estoy por ver, yo os voy a enseñar los resultados de esos lienzos, pero estoy por ver a dónde nos lleva la oxidación. Yo he intentado pararla con el medio acrílico, pero pienso que no es suficiente, el oxígeno al final pasa y la putrefacción está ahí. Cuando trabajas con naturaleza todo se caduca, y yo he querido darle una idea de eternidad a algo que no sé si todavía se conseguiré, porque hace un año que he hecho esto y todavía no sé muy bien a dónde va a parar. Hace falta más tiempo para saberlo. Ese ha sido el penúltimo proyecto en el año 2016 en Residencia en Pujol, y luego pues ya llegó el verano y con el verano había otra invitación a Artistas y Patrimonio. Y entonces, pues bueno, me fui a la playa y estuve grabando en vídeo en la playa, haciendo fotos, y al final de ahí ha salido un vídeo bastante majo del que estoy bastante satisfecha, y unas fotos que también espero poder mostraros.
Y en principio, pues en septiembre fue la última exposición donde enseñé este vídeo y las fotografías, y ahora estoy esperando al pistoletazo de salida para poder mostrar al final todo lo que ha salido de la residencia artística con el vino a partir del mes de junio. Y luego tengo otro proyecto también para agosto, pero que también está sin acabar de perfilar, que tiene que ver con un pueblo que se llama Moissac, que está a 60 kilómetros de Toulouse y que quiere trabajar también con verduras y con frutas, y no sé, algo inventaremos para poder darle juego a este proyecto que todavía no está muy bien perfilado. Por ejemplo, no he conseguido un lino de puta madre también para la superficie. Si no he conseguido un líneo bueno para la superficie, porque tiene, pues el lino es una fibra muy resistente, que además se encoge un poquillo con el agua y siempre está tenso. Si utilizas un algodón un poco corricalari, como diríamos nosotros, pues al final, ¿qué pasa? Pues que salen balsas. ¿Qué pasa con las balsas? Pues que si estás en un ambiente que no es excesivamente cálido y en el que hay bastante humedad, tarda mucho en secar y te va creando unas superficies esféricas o circulares, vamos a decir, porque esféricas sería en volumen, ¿no? Que, bueno, pues que le van dando un carácter, pero claro, cuando eso se empieza a repetir, pues ya resulta molesto, ¿no? Entonces, bueno, intento que no haya una profusión excesiva de círculos, porque ya me empiezan a molestar bastante. La lie, ¿qué tiene que no tenga el vino, por ejemplo, ¿no? O sea, el pozo, ¿qué es lo que tiene ese concho? Ese concho lo que tiene es un sedimento muy potente, que además del color, que todavía está violeta desde el año pasado, o sea que estoy contenta porque no ha cambiado mucho, hace un gesto de efecto sólido, de sedimentación de río, ¿no? Va corriendo el agua, pero como el sedimento pesa, va quedando. Y entonces va creando todos estos ríos en una superficie horizontal que no puedes evitar que al final se te vaya un poco izquierda-derecha, o sea que es un efecto absolutamente gravitatorio. Cuando echas y eso fluye, pero cuando ves que hay estos ríos, y esto ya pues estamos hablando un poco de la cocina, ¿no? De lo que a mí me gusta, pues me parece interesante a nivel no tanto textúrico como óptico, ¿no? Porque al final no tiene grosor, es bastante transparente, no tiene una capa gorda. Eso no me gusta que tenga una capa gorda porque fundamentalmente te da un mogollón de problemas, ¿no? Aquí me ha quedado mucho grumo, ha sido el azufre. El azufre le cuesta disolverse un montón. Tuve que utilizar una máscara con filtros porque ya estoy bastante intoxicada y quiero intoxicar más. ¡Intoxicada! Vuelvo ¿no? a sudamericano, a latino. Esto es lo que se llama la lie. Y este es el pozo viejo. Este es un pozo que estuvo estancado en unas especie de bañeras enormes en la destilería y ya sale así, ya sale oxidado. Ahí la Mimi, que ya siempre está en primera fila. Y bueno, también ese mismo trabajo de capa sobre capa es absolutamente monocromático porque no hay nada más. Hay una base con un poquillo ahí de ocre crema que a saber, pues sería alguna base que tenía para darle un poquito a la tela, que no me pasara todo al otro lado, un poquito de imprimación. Y luego pues es una serie monocromática que solo son dos, creo que uno está aquí y el otro está en lo que vamos a ver mañana. A mí me gustan, me resultan también muy paisajísticos, pero son muy ligeros y hablan mucho pues de la forma de trabajar. No sé qué os parece. Un par de terráqueos claros. Tengo algún terráqueo claro y algún terráqueo oscuro. Wow. No sé si es de este lado. Creo que sí. No me acuerdo. Es parecido. Este tiene bastante ceniza. Con ceniza ya trabajé antes. Estos son más pesados, son en cruz por detrás. Estos son unos que hacen en Bosner, fíjate. Qué canto tiene. Y por detrás son potentes. El formato es siempre el mismo. Porque el formato no me interesa. Me interesa que el tamaño lo pueda yo llevar en la vaca al coche. O sea que cuando me compro un coche me lo compro según el tamaño de los cuadros. Y el formato solamente sirve para que todos sean exactamente iguales, con lo cual no haya
un rollo que determine el formato, sino que sea una superficie donde se expresa la acción y nada más. Este es un terráqueo. Es un poco lo que os comentaba, que ya no hay tanto fondo y forma, sino que, bueno, que a mi entender hay un poco una mezcla, ¿no? Lo que veo como más sólido son el tema de la ceniza. Luego he utilizado unos pigmentos nacarados que no tenemos así a mano nada rojo, pero que tú según te acercas y con un color, el rojo es el que más solía dar, pues incide y produce una serie de brillos y según pones el cuadro en un lugar o otro sitio o acompañado de, cambia muchísimo el tono del cuadro, de verdes a rosados, a marfiles, a ocres, según. Y esta es una obra que hice aquí, en este jardín. Y creo que es una serie de 3 o 4. Y este es uno de ellos. Pero bueno, a mí me gustan, la verdad, estos. Estamos en el anexo B. Este es un espacio ocupado por un colectivo, por 2 colectivos de artistas, incluso 3 firmas diferentes. Esta escuela, colegio o instituto, no sé exactamente, pero un espacio educativo, se cerró hace un año y medio, y el ayuntamiento tuvo a bien cederlo a colectivos de artistas que pujaron mediante dossier para poder acceder a los espacios de una forma casi gratuita. Se paga muy poquito. Lo interesante es que son espacios amplios, que hay calefacción en invierno. Lo interesante es que encuentras gente con más o menos una pedrada similar a la tuya y bueno, pues normalmente se trata de venir y trabajar. Yo he tenido algunos problemillas de infraestructura porque no hay lavabos ni fregaderas en cada sala y lo mío es el agua, y además es que mancho un montón y me iban a tener el día aquí fregando y no es plan. Entonces me seleccionaron por parte de MC2A, también está Nadia Russell-Kison con la agencia creativa. Está también otra estructura que se llama biblioteca, que no les conozco, y como os digo, lo bonito es el compartir en la cocina y en los espacios comunes, comentar cosas, hablarnos de proyectos unos a otros. Hay proyectos colectivos, individuales, hay de repente ayudas que salen y nos las vamos comunicando, hay residencias que salen y nos las vamos también comunicando. Yo lo que he hecho ha sido traer una muestra del trabajo que he desarrollado desde 2010 hasta 2006, y luego también tengo pues bastante obra por ahí más pequeña, fotografías, y se han hecho algunas fiestas, puertas abiertas, para que la gente del barrio, que es un barrio que se llama el Gran Parque, es un barrio que está un poco a las afueras, que está más bien constituido de lo que aquí llaman HLM, son casas de protección oficial, con una mayoría de gente inmigrante y con una gran mayoría de gente musulmana. De hecho, compartimos el espacio con una mezquita que se llena de gente para rezar casi a diario y mucho más en viernes. Me da un poco de pena porque sí voy a dejar este espacio. Hay gente que está en lista de espera, que tiene muchas ganas de compartir este espacio, de poder trabajar en el interior. Hay pocos espacios que sean así muy económicos y que sean amplios como este para poder desarrollar el trabajo, pero yo me he ido a lo mejor cerrando un poco en banda, me he vuelto un poco maniática con la manera de trabajar últimamente y aquí no puedo tirar cubos. He intentado hacer también trabajos más pequeños, formatos pequeños, ser más minuciosa, pero la verdad que pues me cuesta bastante.